9:06. Hace unos minutos debió iniciar la reunión del Consejo de Seguridad Nacional a propósito de Haití, lo que ocurre en la frontera, y un poquito más tarde el de Seguridad Ciudadana. Bueno, con nosotros está Andrés Navarro, miembro del Comité Político del PLD. Él fue canciller, él fue ministro de Educación, varias funciones en el Ayuntamiento de la capital. Jefe del Gabinete de Obras Públicas. Jefe de Gabinete de Obras Públicas. Hombre de Estado. Aspirante presidencial, de los precandidatos. En fin, ha hecho muchísimas cosas, pero en este momento te voy a decir la algo de Andrés entrevista Navarro. central viene como director nacional de la campaña del candidato presidente del PLD, Abel Martínez. Buenos días y bienvenido, arquitecto. Buenos días, Cristian. Un placer a todo el panel de este espacio y también a todos ustedes que siguen este programa. Pues un placer para mí estar con ustedes. Sí, un poquito más tarde, Julián le va a dar un chin de coba de cuando usted estaba. No. Mire, pero vamos a la pregunta. Vamos al ejercicio profesional, Julián. La línea fundamental de la campaña de Abel. A veces uno nota declaraciones, un acto, a veces el tema coyuntural, pero ¿cuál es esa línea fundamental, programática, si ya se conformó el programa o se está construyendo? Pero esos elementos fundamentales de la campaña del candidato presidencial del PLD, Abel Martínez. Cristian, bueno, pues la línea central de todos los planteamientos que hace Abel Martínez y que está guiando la construcción de ese programa de gobierno, ese proyecto de nación que él va a encabezar y proponer al país, es el territorio de República Dominicana. Este va a ser el primer caso, posiblemente en las últimas décadas, de un presidente que va a centrar todas las políticas públicas sobre la variable territorio de República Dominicana. ¿Por qué razón? Nosotros somos un país insular, tenemos 2/3 de la isla Hispaniola. Eso representa 48.442 kilómetros cuadrados, es decir, es un territorio pequeño, muy vulnerable y que implica que se considere el denominador común de todas las acciones del gobierno. ¿Qué quiere decir? Que la política de seguridad nacional de República Dominicana va a estar centrada en la integridad del territorio. Incluso cuando hablamos de política de seguridad ciudadana, va a ser el control del callejón, de la cuadra, del barrio, de la ciudad. Cuando hablemos de política de desarrollo de República Dominicana, desarrollo económico va a estar basado en el desarrollo económico local, en el territorio, ahí donde vive la gente. Cuando estemos hablando de seguridad jurídica del país, vamos a centrar mucho en toda la estructura inmobiliaria del país, que es uno de los sustos más grandes que cualquier inversionista se puede dar en República Dominicana. Es decir, que todas estas, cuando estemos hablando de servicios públicos, no es servicios públicos en abstracto, no, es los servicios públicos que necesita el distrito municipal, el municipio, la provincia. Entonces, todas las variables. Cuando estemos hablando de desarrollo de República Dominicana, vamos a estar hablando de política migratoria, de gestión fronteriza. Fíjense todo lo que está pasando, el drama de la frontera hoy en día, llegar a un nivel de tener que cerrar la frontera sobre la base del desorden, el desastre que existe en Haití, tiene muchísimas implicaciones para la economía dominicana, especialmente para las ciudades fronterizas, las provincias. Todo esto son los aspectos que nosotros estamos deslindando y detallando en el programa de gobierno, pero todos tendrán el territorio. No es casual, porque Abel Martínez va a ser el primer presidente de República Dominicana que viene de la gestión municipal. Y esto va a dar una connotación totalmente distinta al resto de las gestiones gubernamentales. De hecho, las políticas públicas para Abel Martínez no serán abstracciones, elaboraciones teóricas. Es un hombre muy pragmático, es un hombre que está centrado en resultados.
Por eso la gestión para resultados va a ser la estrategia que vamos a implementar en las instituciones públicas, no importa su naturaleza. Así es que esa sería la línea central de este proyecto. Precisamente en esa misma línea, cuando era el jefe de gabinete de obras públicas, uno hablaba con Andrés Navarro y le impresionaba el buen manejo de los temas y tareas del ministerio. Sí. Luego le ocurría lo mismo en su gran tema, que es el tema municipal, cuando era el secretario general. Luego vino la Cancillería de la República. Pasaron 3 meses, yo lo invité de inmediato, él me dijo que le diera un chance de unos meses. A los 3-4 meses fue al programa y a mí volvió a impresionarme el manejo de los temas de Cancillería que tenía este joven arquitecto, municipalista, perfecto. Y luego vino educación y, no me repito, pasó lo mismo. En ese sentido, ¿cómo está la capacitación del candidato del PLD para manejar los temas fundamentales del país, para manejar, tener a mano las propuestas, las informaciones básicas que debe manejar un candidato presidencial? Porque desde fuera lo que uno ve es alguien de generalizaciones y críticas muy generalizadas, pero como que no hay un dominio puntual, como si esa persona no tuviera un equipo que le asesorara por temas en los asuntos del país. ¿Cómo está la capacitación y cómo van a hacer ustedes para tratar de mejorar la impresión que tenemos los ciudadanos de su candidato? Sí, Pablo, de lo que se trata es lo siguiente. Me han hecho a veces este planteamiento de percepción, pero nada que tenga que ver con la realidad. Primero, Abel Martínez, de los 3 candidatos a la presidencia que hasta el momento se perfilan, es el que tiene mayor dominio de los temas de Estado. Es aquel que ha tenido la posibilidad, déjame explicarte, el que ha tenido la posibilidad y la experiencia de administrar justicia cuando fue fiscal desde el Ministerio Público. Es decir, una persona que está lo suficientemente instruida con todos los aspectos que tiene que ver de esa rama del Estado. Después duró 14 años como diputado, y de los cuales 6 fueron como presidente de la Cámara de Diputados. Ya te podrás imaginar lo suficientemente empapado, dotado de experiencia, de capacidad en materia legislativa. Entonces, y ahora debería. Sí, a no, partir lo de eso está, que tú dices, pero debería, claro, pero cuando tú pero lo escuchas en una entrevista, no, porque te voy a explicar, te voy a explicar por qué. Y ahora, con estos 2 periodos de gestión ejecutiva de uno de los territorios más determinantes para el desarrollo nacional, como es Santiago, ha demostrado una total capacidad y dominio de todos los temas que tienen que ver con el desarrollo local y la gestión del territorio. Ahora, ¿qué pasa? Como Abel Martínez es un candidato emergente, de las 3 figuras que se perfilan como candidatos presidenciales, Abel Martínez es la carta nueva que se pone en la mesa de la política dominicana. Y ahora, en esta primera etapa, nos hemos centrado en que Abel Martínez sea conocido, nombre, figura y color partidario, que no lo necesitan los otros 2 o no lo necesitaban. Pero en el caso nuestro, por eso tiene que ser ahora, y ya va a cambiar ahora, a partir de octubre, cuando entremos en campaña, ustedes verán un cambio en el abordaje del discurso. Ahora tenía que ser ideas repetitivas y muy simples, para que la gente se centre en la figura, el nombre y el color del partido. Y esto lo hemos logrado con creces, porque ya en todos los estudios que hacemos de reconocimiento de nuestro candidato, sobrepasa el 90%, que era una meta que tenemos que conseguir a final de septiembre. Lo que pasa es que en los hechos lo que ha habido es una disminución de la popularidad. O sea, hace 6 meses, al contrario, cuando Pablo, él arranca, el PLD tiene una posición y la Fuerza del Pueblo tiene otra. Con el paso de los meses ha ocurrido diferente. El profesor Fernández y la Fuerza del Pueblo se ha consolidado como líder de la oposición. Entonces, ¿qué ha pasado? Eso fue en el primer periodo de este año, los primeros 3 meses. Ya Abel, a partir del mes de abril,
comenzó a experimentar una curva ascendente, que es lo que nosotros teníamos proyectado. Hoy en día ya no se habla de tercer lugar. Andrés. El debate es el empate técnico en segundo lugar, que están mostrando los diferentes sondeos. Pero además tú le sumas a eso, pero Pablo, sí, pero Pablo, además tú le sumas a eso, que Abel es hoy en día, hoy por hoy, en todos los sondeos, en todas las encuestas, el que tiene la menor tasa de rechazo. Nosotros hemos verificado en todo el territorio nacional que el que conoce a Abel se queda con Abel, y esa es la pretensión, con ideas muy simples y que se repitan constantemente. En la noche de ayer, Andrés, pude ver en uno de los noticieros la salida del movimiento de Julio César Valentín en Santiago. Una asamblea o la conformación en su asamblea como movimiento político. La percepción que hay de que la salida de Julio César Valentín tiene como intención disminuir a Abel en Santiago, que es su casa, su nicho natural, donde él es alcalde. Sí. ¿Qué tanto ha afectado esta conformación de ese movimiento social de Julio César Valentín, la candidatura de Abel en Santiago? Sobre todo donde hay confrontaciones hasta personales entre uno y otro. Bueno, realmente, Julián, confrontaciones personales entre... pueden haber diferencias, perdón, lejanía, pero nada de confrontación. Y por otro lado, ese hecho por otro lado, ese hecho no ha afectado a ver la candidatura presidencial en el Cibao, no solamente en Santiago. Ahora, la duda que había era si eso iba a afectar nuestra candidatura local en Santiago. Y lo que se ha visto en todas las encuestas es que, al contrario, Víctor Fadul, que es nuestro candidato, una vez candidato a alcalde, una vez sale ya del proceso interno de definición de candidatura, lo que hemos visto es que ya está la diferencia que había anteriormente, ya prácticamente no existe. Y que lo que quiere decir es que Víctor ya, como candidato oficial del PLD, tiene todas las de ganar en Santiago, que era donde podía haber un cierto nivel de duda o preocupación por esta salida. Y recuerda que en el caso de Santiago hay una adhesión muy grande a la gestión del PLD, porque lo que ha vivido la ciudad de Santiago en los dos periodos de Abel Martínez no quiere dejarlo de vivir el pueblo de Santiago. Orden, limpieza, respeto, altura, orgullo cibaeño de la ciudad, y todo esto ya con Víctor Fadul, que es un cibaeño de pura cepa, con un candidato no solamente joven, pero también muy experimentado. Entonces la ciudad de Santiago va a garantizar continuar esas políticas públicas locales. Andrés Navarro, coordinador nacional de campaña 2024 y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, ha supuesto ya la formalización de la aspiración a la candidatura presidencial a lo interno del presidente Luis Abinader, algún golpe de impacto a las tácticas que venían ustedes desarrollando respecto del posicionamiento de Abel Martínez. ¿Esto ha tenido algún impacto? ¿Han medido? Sobre todo porque serían dos santiagueros, ¿no? Guardando el contexto, porque uno es presidente y el otro no. Sin embargo, son dos santiagueros que vendrían a estar contendiendo. Rosario, ¿ha pasado algo? No, Rosario, eso no ha impactado nada, porque Abel no ha dejado de hacer campaña desde que asumió el gobierno. De hecho, lo que hemos estado esperando es que comience a gobernar. Él lo que ha sido es fundamentalmente candidato. Y hoy lo demuestra cada vez más. Entonces, lo que espera el pueblo, lo que ha esperado el pueblo en estos 3 años es que él comience a gobernar de verdad, con una estructura de gobierno que implemente las políticas públicas. Pero ¿cuál es ya la etiqueta que tiene este gobierno de Abinader? Que no saben gobernar, que no ejecutan las políticas públicas, con un déficit extraordinario en la ejecución del mismo presupuesto, y con una situación que ya ha llegado, esa incapacidad de ejecutar, de hacer la inversión pública, ha impactado de manera extraordinaria el crecimiento del Producto Interno Bruto de República Dominicana. Posiblemente esa sea una de las variables determinantes de lo que ha estado pasando en la economía.
Entonces, en definitiva, para nosotros no nos sorprende porque hemos tenido ahí un candidato perenne en estos años de este periodo. Y por eso es que nosotros continuamos sin distracción con nuestro candidato Abel Martínez, recorriendo todo el territorio nacional, llevando las buenas nuevas, explicando cómo a nivel local nosotros vamos a sustentar el desarrollo de República Dominicana. Aquello que se refería, Pablo, en aquel momento, que si teníamos un equipo técnico, nosotros tenemos un equipo técnico posiblemente el más poderoso, el más maduro, no solamente basado en su formación, en su teoría, sino también en su experiencia. Y ya nosotros lo que estamos... llama la atención entonces, porque ustedes tienen posiblemente el mejor equipo para asesorar a su candidato y no hay una relación. Pero claro que sí, Pedro. Tú lo vas a experimentar, lo vas a ver ahora. No, lo que pasa es que te expliqué. Ahora nosotros comenzamos una nueva etapa de la campaña, cuando arranque la campaña. Y verás entonces sí, claro, en octubre, y verás una transformación total, porque ya nuestro frente será que Abel vaya explicando por políticas públicas lo que es el proyecto de nación que estará presentando ya al país. Andrés, entonces eso lo irá explicando por políticas públicas. Andrés, bueno, el presidente de la República, Luis Abinader, que está en campaña y está agresivo contra el PLD y contra la Fuerza del Pueblo, evidentemente. Él tiró como una especie de por los dos en la Romana, diciendo que si vos, del que se definió como amigo familiar, estuviese vivo, bueno, pues que estuviese con la transparencia y no con la oscuridad. En la oscuridad se supone que están el PLD y la Fuerza del Pueblo. Yo sé ya que tu candidato se expresó, tuvo su reacción con relación a eso, pero tú como miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, ¿qué opinión tiene con relación a ese planteamiento del presidente Abinader? Posiblemente una de las expresiones más deshonestas que ha hecho el presidente Abinader es lo que dijo en ese discurso sobre Peña Gómez y sobre Juan Bosch. Sobre Juan Bosch, que él debió ser respetuoso y no incurrir en ese tipo de comparación. Hablar de honestidad, el presidente Abinader, pero es que él no ve, él cree que el pueblo no está viendo lo que ha pasado con su gobierno, con la gestión de las instituciones, con ya la cantidad, el rosario de escándalos de corrupción donde no ha pasado absolutamente nada, con el vínculo de una serie de figuras en su campaña y en su gobierno que hoy están siendo juzgadas en los Estados Unidos, en nuestro país. Y es capaz, tiene la cara dura, la cachaza de hablar de honestidad a esta hora del juego. Y más poner en su boca el nombre de Juan Bosch. Pero es capaz también de mencionar la palabra, el vocablo en castellano, oscuridad. Cuando el pueblo dominicano está harto de la oscuridad en este gobierno. Con la tanda de apagones. Cada vez que uno se moviliza por los barrios, las calles están marcadas por las huellas de incendio de gomas, de neumáticos. Dijo Puerto de Santiago que los apagones se acabaron en el 2020. Pero precisamente, entonces estamos hablando de honestidad, cuando todo es un discurso lleno de mentiras y de medias verdades. Entonces ya nos damos cuenta que el nivel del debate que está proponiendo quien debiera promocionar un debate de mayor altura, que es el presidente, va a caer muy bajo con esto y jamás señalar él la figura de Peña Gómez cuando está exhibiendo un partido y un gobierno donde claramente en el discurso es primero la gente, pero en la realidad la gente está en la agenda Z de este gobierno. Bien. En Santiago se dio, presentaron a Víctor como el candidato a la alcaldía del Distrito Nacional. Sí, del PLD, sí. El PLD tiene la intención de llegar a acuerdo con la Fuerza del Pueblo en Santiago, digamos, para apoyar a Demóstenes Martínez para la senaduría. Fíjate, José Francisco, en la mesa de diálogo
de las alianzas. ¿Tú formas parte no de se la aborda, comisión? no formo parte de la comisión, pero no se abordan los territorios de manera particular. Se aborda es el conjunto, el paquete. Okay. Y eso hace que ya el diálogo vaya en su fase de terminación. Entonces, hasta ahora lo que la Comisión de Alianza, en coordinación con los otros partidos, ha mostrado es el conjunto de municipios y de distritos municipales que ustedes han visto ya que se ha ido publicando. Más allá de esto, bueno, todavía no se ha cerrado, pero cada día se reducen ya las posibilidades de nuevos territorios, pero no se cierra esa posibilidad, ¿no? Hay mucha gente pendiente de la zona que concentra la mayor cantidad de votos. Gran Santo Domingo, o sea, Distrito Nacional, Provincia de Santo Domingo y Santiago. Es casi un 60% de los votos. Ajá. Acabas de decir, Andrés, que parece que no se van a sumar nuevos territorios. La impresión que se dio cuando Vargas presentó los acuerdos, 3 para senadurías en la que está la fuerza, y una cuarta, pero nada más PRD. Ajá, sí. Y que se iban a seguir las conversaciones. En la forma en que se presentó, si no se llegan a estos acuerdos en el Gran Santo Domingo y Santiago, daría la impresión de una caída, daría la impresión de que no se logra el propósito mayor, porque, reitero, es la mayor concentración de votos. Además, el significado político, Distrito Nacional y Santiago, la particularidad es que el candidato de ustedes, PLD, es el alcalde. O sea, hay consecuencias mayores para todas las fuerzas políticas. ¿Qué es lo que traba? ¿Qué es lo que traba realmente? Porque hay gente que dice, bueno, el PLD alega fortaleza en la estructura y dice que le tocan las 3 alcaldías. O sea, Santo Domingo Oeste, el Distrito Nacional y Santiago. Entonces parece que la gente de Fuerza del Pueblo dice, bueno, pero casi no. Sí, claro. Sí, o sea, Cristian. Ese escollo, esas dificultades de acuerdo, no podrían afectar la alianza, la imagen de la alianza y ver que se impuso el sectarismo en cualquiera de los grupos. Bueno, Cristian, lo primero es que la alianza se establece hasta donde se pueda. Cada partido tiene sus prioridades, sus intereses, sus estrategias, y la alianza se coloca hasta donde la sábana alcance. Y lo que se haya logrado es positivo. O sea, lo peor que podía ocurrir es que en ningún caso se diera algún nivel de alianza o de acuerdo. Y se estableció un principio también para la presidencial, que es que quien pase a la segunda ronda electoral, pues será apoyado por los demás. Esto es un tema que no se puede subestimar o solapar en torno al panorama de lo municipal. Y por otro lado es que la alianza tiene sentido siempre cuando se coloca al partido que está mejor posicionado con su candidatura en un territorio. No tiene sentido tú hacer una alianza con una candidatura donde no hay probabilidad de ganancia de causa. Y esto genera lo que tú planteas. Bueno, si hay un partido que tiene predominancia en las candidaturas mejor posicionadas, no necesariamente los otros partidos le van a conferir el apoyo, ¿no? Entonces, ahí es que se está dando la tensión y el debate. Pero lo que logremos como alianza, si es esto, es una ganancia para los 3 partidos. El secretario general del PLD, Charlie Mariotte, dio unas declaraciones que a mí me lucieron quizás fuera de contexto, no lo sé. Él decía que dentro de las posibles alianzas, los candidatos no podían ser los tránsfugas que se fueron. Fue la palabra que utilizó. Sí. El fondo quizá pueda ser correcto, pero la forma no fue la más adecuada. Sí, Julián, pero debe entenderse que si en una municipalidad el PLD ganó con su candidato la plaza de la alcaldía en el 2020 y ese candidato, después de haber ganado con la bandera del PLD, con la fuerza del PLD, toma la decisión de irse a otro partido,
Eso es transfugismo a ultranza, ¿no? Del más crudo. Entonces, a la vuelta de la esquina, cuando se presenta la coyuntura de hoy, es cuesta arriba, no solamente para la dirigencia del partido que ganó la plaza, sino para la militancia, para la estructura partidaria. Pero Andrés, perdón. Cohesionar una alianza con esta persona como candidato. Andrés, pero hay un tema, el que quede el segundo, que quede el tercero apoya al del segundo. Fernández se fue después de perder la candidatura. De consiguiente, en la versión Mariotti del tránsfuga, Fernández caería ahí. Sí, no, lo que pasa es que él no se llevó la candidatura presidencial del PLD. Sí, pero se va después de perderlo. Porque a mí me da la impresión, de que Mariotti matiza, cuando se habla de que está hablando en contra de Rafi Paz, que es su sobrino político, dije, bueno, Rafi nada se llevó. Lo que se llevaron fue Endioni y Félix. Se llevaron la candidatura, esos son tránsfugas, esos no. Pero hay un tema, todo el que esté en Fuerza del Pueblo vino del PLD, estaban en el PLD. Sí. Algunos con candidatura, otros después que perdieron. Entonces, Fernández caería en esa porque, oye, Cristian, vamos a ponerlo en contexto y en grados. Toda persona tiene derecho de entrar a una organización y después decidir irse de esa organización e ir a otra. Ese derecho no lo podemos conculcar a nadie. O sea, Julián no es un tránsfuga. Entonces, no, jamás, porque él tomó una decisión de irse a otra organización. Sí. Lo grave es que tú utilices a una organización política, ganes una candidatura, no una postulación, una candidatura, una posición en el estado electoral, y luego te vayas con esa posición a donársela a otra organización que nada hizo por la ley el voto es individual y pero está bien, pero hay también para los fines de una alianza hay también unos parámetros de morales, lo que pasa ética, es, ¿no? Andrés, que los dos PLD están en un proceso inevitable de negociación. Entonces se necesitan, claro. Es importante. Entonces, en medio de ese proceso de negociación difícil, porque ha habido demasiada maíz del play, ¿no? Difícil, un momento terrible es todo esto, ¿no? Tú hablar de transfugismo cuando el símbolo del transfugismo... El término no es el adecuado. No, podría ser correcto. Yo me refiero es a la indelicadeza de en un momento que tú y yo estamos negociando algo, tú recordame que yo estuve preso por droga en Afganistán, qué sé yo. Entonces, a donde voy es, el señor que participó en unas primarias de su partido por la candidatura presidencial, perdió y después de perder dice, bueno, como yo perdí, considero que me hicieron fraude y yo me voy y fundo otro partido. Claro. Ese es el símbolo perfecto, según la ley, de lo que es un tránsfuga. Entonces, en este momento, a ese candidato que posiblemente, si las elecciones fueran mañana tendría el PLD desde un tercer lugar que apoyarlo en la segunda vuelta, creo que es difícil justificar el error de Mariotti. Déjame decirte esto. Es la primera vez que un dirigente del PLD se va del PLD y después regresa al PLD o se alía al PLD. No, esta no es la primera vez, señores. Recuerden que la historia del PLD ha sido con salida de dirigentes en diferentes momentos, en los 80, en los 90, que después han regresado o como miembros de pleno derecho del PLD o han regresado como aliados en organizaciones más pequeñas y se han incorporado a los gobiernos. Por eso el término PLD sobraba. Entonces, el término no es feliz. Esa es una cosa. No fue feliz. La otra es cuando un candidato, y ahora para los fines concretos de la carpintería de la alianza, es que ganó con el PLD y se llevó la candidatura y ahora viene como aliado manteniendo su candidatura. Son en unos grados de tolerancia que ya sobrepasan el umbral de lo que podríamos llamar la tolerancia. Lo que pasa es que esto viene en un momento delicado, porque me decía Nelson Espinal Báez que la alianza de los PLD es una alianza suma cero, en el sentido de que comen de la misma fuente y el crecimiento de la fuerza se llama debilitamiento del PLD y también viceversa. Es decir, que en este proceso de aquí a mayo,
los dos PLD deben tener un cuidado extremo, ya que a ambos se le ha ido la boca hablando del otro, para generalizar. Entonces tiene que ser sumamente cuidadoso. No es que no tenga la razón, sino que en un momento que yo estoy negociando contigo, debo ser cuidadoso y no recordarte que en el 72 trae un expediente tal vaina, ¿no? Entonces, en ese sentido, es sumamente preocupante porque parece que son los trailers de problemas futuros que se van a dar en esa alianza. Porque recuerden que el PRM aprendió del PLD. El PRM está haciendo justo lo que hacía el PLD cuando era gobierno, que era un poco jorobar a la oposición con buenas, malas y medianas artes. ¿O no? No te voy a responder, Pablo. Andrés, en esa misma tesitura, porque aparecen, por ejemplo, la alianza formalmente y nadie les está poniendo una pistola a ninguno de los dos partidos para que la acuerden. Y posteriormente a eso de Charly Mariotti, secretario general, su intervención al respecto, viene entonces la de la semana pasada, la del presidente del partido, el expresidente Danilo Medina, donde hace como un subrayado y en negrita. Hay que votar primero por los candidatos del PLD, lo estoy parafraseando. En febrero y en mayo voten por los PLDistas. Pareciera como que la alianza no es algo orgánico que quisieran del partido morado, sino de como que algo forzado, y no es así. ¿Qué pasa con eso? Claro, pero el mensaje es que los PLDistas deben priorizar el voto morado. Eso asumo yo que cada uno de los partidos está enviando ese mensaje a su militancia. O sea, recuerden que en el caso de esta alianza es una alianza parcial, muy parcial. Y también en este momento nada más en un nivel, que es el nivel municipal, exceptuando esos 4 casos de senaduría que por las condiciones y el nivel de consenso se vio que era válido ya también adelantarla, ¿no? Entonces el mensaje para elevar la moral de la tropa, para cohesionar a cada partido, de que la militancia priorice los colores del partido, me parece que es un mensaje sano, Rosario. Y no dudes, ten la seguridad que ese mensaje se está transmitiendo también en las otras organizaciones de la alianza. Porque una cosa es ser alianza y otra cosa es que esto signifique una fusión. No estamos hablando de fusión de 3 organizaciones políticas. Cada una mantiene su identidad, sus prioridades, sus estrategias, y tenemos estos puntos de coincidencia donde vamos a empujar juntos, ¿no? Andrés, la posición del candidato o de ustedes sobre lo que está ocurriendo en la frontera. El sector privado haitiano hace una construcción, afecta a la circulación del río, que es de los dos. El gobierno había hablado, nuestro gobierno con el gobierno de Haití. No hay reacción, el presidente dice, lo que figura como autoridad única en Haití dice que sí, pero la construcción sigue. El gobierno dominicano cierra el lugar y refuerza la militarización. ¿Ustedes qué piensan de Mira, este Cristian, y del tema en sentido general? Recuerden que el tema de la construcción de un canal para desviar las aguas del río Masacre no es de ahora. Ya meses atrás, el año pasado, esto fue un hecho que se evidenció y se identificó. ¿Qué pasa? El gobierno dominicano comenzó a denunciar y a generar cierto nivel de presión, pero una vez se detuvo la construcción, dejando claro lo que ya estaba construido ahí, el gobierno se olvidó de eso. Y ahora cuando se evidencia que han continuado esa obra, entonces ahora es que se activa. Así no se manejan los temas de relación bilateral, especialmente en zonas limítrofes o en frontera. Porque ese hecho estaba ahí. También el gobierno ese hecho ya estaba ahí. Entonces, ahora el presidente para el día de hoy, en este momento, ha convocado el Consejo de Seguridad Nacional. Bueno, bien hecho, pero lo ha hecho muy tarde porque esto debió trabajarse mucho antes. Más sabiendo que en Haití no hay Estado, que el Estado se disolvió. En eso quería caer, Andrés. O sea, ¿cómo se maneja República Dominicana
como Estado con relación a un Haití que está vuelto un desastre en términos institucionales, que tú no sabes hacia dónde puedes canalizar un reclamo. No tienes una contraparte allá idónea. Entonces, claro, eso es increíblemente complejo. Cuando tú tienes que manejar unas relaciones bilaterales cuando no tienes un Estado ni una contraparte que sea equivalente a un Estado. Por eso ha sido correcto, y lo he dicho en varias ocasiones, el que el presidente y el canciller pues hayan seguido insistiendo en todos los foros internacionales en la necesidad de hacer una intervención en Haití de la naturaleza que sea, pero que tenga como primer propósito la pacificación de ese territorio. Porque ahí se perdió el monopolio de las fuerzas. Desde que se pierde en un territorio el monopolio de la fuerza, desaparece el Estado como tal. Y ahora se están dando estos hechos de la construcción de ese canal que el Estado o el supuesto gobierno haitiano no tiene ni siquiera capacidad de controlar. Por eso he planteado también que parte de ese Consejo de Seguridad Nacional tiene que involucrar ahora, en esta ocasión, para ese hecho muy concreto, al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Medio Ambiente. Porque estamos hablando de la violación a un recurso natural que corresponde a ambos países. Y ya no se puede ver solamente desde la perspectiva militar. Que termina aquí. Pero claro, entonces ahí hay que ingeniársela para ver cómo República Dominicana interviene o impide o reduce la posibilidad de ese atentado, sabiendo que de aquel lado no va a tener una respuesta al mismo nivel. Así es. Es difícil. Sí. Es difícil. Que de todos modos, ¿ustedes apoyan el cierre de la frontera? El cierre de la frontera, cuando hay medidas extremas, es necesario. Ahora, esas medidas extremas hay que evaluarlas siempre también sobre la base del impacto que tendrá en la economía de las ciudades de las fronterizas de República Dominicana. Porque aquí podemos decir con mucha alegría y anunciar, cerramos la frontera, pero vayan a preguntarle a la gente de Dajabón lo que representa eso para la economía de Dajabón y de las otras provincias de Santiago Rodríguez, etcétera. Entonces, sí, entonces ahí, ese es un sí condicionado, Julián. Tú sabes, digo, como dato importante, decía Chico, todos los ríos que te alimentan el Altibonito y el Dajabón nacen en República Dominicana. Así es. Todos, sin excepción. Entonces, en el lado sur, por ejemplo, en Pedernales, esa misma crisis la tuvimos en los 40 y se hizo la famosa presa de Peligre, que es el canal derivador que se quiso hacer con Haití en los años 80 y Haití se ha opuesto todo el tiempo. Claro. Que divide el agua en dos partes iguales. Haití se ha opuesto y ahora quiere hacerlo de manera unilateral. Sin control, del Estado, entonces lo peor, ¿no? No, y irresponsablemente el Estado, porque ellos saben que lo están haciendo. Sí, dice que son privados. Pero no tienen capacidad. Utilizan su anarquía. Así es. Bueno, Andrés, en términos particulares, ahora tiene una responsabilidad ahora de la campaña, pero tú tuviste una aspiración presidencial, se supone que hay una continuidad, ¿no? No sé si asumir alguna responsabilidad adicional ahora en campaña, cuando se es jefe de campaña, no se aspira, y también cuando uno ha estado tan alto en la aspiración, ya como que quedan relegados otros planos. Sí, pero Cristian, para mí la máxima aspiración ahora es que Abel Martínez sea el próximo presidente de República Dominicana. Por eso es un privilegio que él haya confiado en mí para esta función de coordinar la campaña con todos los equipos de trabajo. Acuérdense que un proyecto... Andrés, ¿se deja dirigir? Miren, déjenme decirles, si hay alguien... Han preguntado, ¿quién será el próximo jefe de campaña? José Francisco. No. Si hay alguien que trabaja en equipo en el PLD es Abel Martínez. O sea, y esto, ¿cómo ustedes pueden pensar que se puede administrar la ciudad de Santiago, que fue encontrada en un caos casi total,
de manera tan eficiente si no se es capaz de orquestar un equipo y de trabajar con él. O sea que no habló la verdad Francisco Javier García en aquella carta. Bueno, cada quien tiene su percepción. Mi experiencia con Abel Martínez es esa capacidad de trabajo en equipo, de delegación en las funciones. Ahora nosotros tenemos un proyecto de campaña electoral y especialmente presidencial, un proyecto increíblemente complejo. Tiene muchísimos frentes que abordar y además de todo el territorio nacional. ¿Cada qué tiempo se reúne el equipo de campaña? Semanalmente nos reunimos con el candidato. Pero el director general de la campaña o el equipo que dirige Danilo de la estrategia, todo el engranaje de campaña. Son reuniones simultáneas. La comisión de estrategia, donde está el presidente Danilo Medina, donde está Charlie Mariotti, Francisco Javier, Cedeño, Margarita, Jaime David, un equipo, Jaime David, otros compañeros del comité político se reúnen toda la semana. Y nosotros que formamos parte ya del equipo ejecutivo de la campaña, también semanalmente con el candidato. Y entonces eso permite llevar como actualizada toda la agenda de la campaña, lo que hay que hacer, la evaluación de cada acción. Por ejemplo, nosotros hemos tenido este fin de semana 2 actividades muy importantes, que es fue la caminata que hicimos, la marcha en la circunscripción número 3 del Distrito Nacional, y ayer el acto de proclamación de Víctor Fadul en Santiago. Pero ya haciendo actividades públicas, están desafiando a la Junta. Estamos ejerciendo un derecho constitucional y legal. ¿En la calle o bajo techo? Sí, caminando. Una caminata. Una caminata no se hace bajo techo, se hace caminando. Y pensar que la Junta es que va a decir quién gana o quién pierde en febrero y mayo. Ojalá que gane mucho a poco cualquiera. El que gane mucho a poco, 200, 300 mil votos. O si gana por 5 mil pesos, 5 mil votos, se van a matar, Andrés. Oremos. Pablo, la Junta Central Electoral se debe a la Constitución y a las leyes. Al igual que nosotros. Por eso ha sido muy válido el que, a pesar de que se emitió esa resolución de la Junta Central Electoral, el presidente de la Junta convocó a todos los partidos. Y se va a hacer un recurso de reconsideración a esa normativa. Aunque el abogado está de aquel lado, pero es muy cuesta arriba que usted haga un reclamo ante un órgano de control o ante un tribunal en otros casos. Y usted, cuando somete el recurso de reconsideración, pero usted dice, mientras te consideran yo estoy en la calle, me importa. Porque estamos ejerciendo un derecho, Cristian. No, es que un derecho que no puede ser conculcado. Son derechos regulados y usted no puede al árbitro, al tribunal, decirle, reconsidérame eso, pero a mí me importa que tú lo hayas prohibido y seguir en la calle. No, Cristian. Es que inmediatamente tú elevas el recurso de reconsideración, esa normativa tú no la puedes tener en vigencia. En el caso nuestro, oye bien, porque es que míralo esto como... Pero Cristian, míralo como proceso. Lo primero que hizo la Junta fue emitir una invitación a que no se hicieran esas actividades, pero totalmente alejado de los mandatos del Tribunal Constitucional, Cristian, porque tú no has visto al presidente, del Tribunal Constitucional, y tú no has escuchado las últimas declaraciones del presidente del Tribunal Constitucional. Aquí, en esta etapa. El tribunal anuló aspectos del artículo 44, lo relativo a esa parte pública y a las valles. Sí, pero primero elimina el párrafo que pone penalidades a todo eso. Quiere decir que ahí hay... El del dinero, del relativo al financiamiento. De la aplicación de las penalidades. La prohibición en 4 acápites quedó vigente. Sí, pero la Junta basa esta normativa. Yo le he leído al profesor. Oye, la Junta basa... Yo le he leído al profesor en unos amplios artículos en el listín sobre el tema constitucional. Andrés, y esa parte como se va de lado. Cristian, lo que pasa, Andrés, usted le ha salido muy respondón como arquitecto. Usted le respondió correctamente, no como abogado. Al Tribunal Superior Electoral. Lo que hay que ver... Gracias, amigo. Escucha al abogado, Cristian. ¿Cuál ha sido la... No le ha preguntado nada Andrea, maestro. ¿Cuál ha sido la posición del propio presidente de la Junta Central Electoral? Ha dicho muy claro, nosotros no podemos ser, ni queremos ser los verdugos de los partidos. Claro. Es innegable que lo que yo había dicho, había que buscar un punto de conciliación.
esa idea de la reconsideración es para ver cómo no pierde la autoridad de la Junta, claro. Algo que está haciendo de manera ilegal. Mientras tanto nos reuniremos con Luis Valdés para negociar el pago de mi tributo. Perdón. A propósito de las manipulaciones del abogado, porque el arquitecto es cuidadoso. A propósito de las manipulaciones del abogado, las palabras estrictas del presidente de la Junta es que el Pleno va a conocer el recurso de reconsideración de los partidos, no que la Junta va a reconsiderar, porque él dijo otra cosa aquí. Que va a conocer un tribunal le apela y tú conoces, eso no quiere decir que tú vas a cambiar. Todo el mundo viola la resolución. Sí, mientras tanto deben estar respetando, pero todos la violan. Pero bien. Andrés, gracias. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes acá. Los principios de alianza y acuerdos, aunque sean mínimos, dejan ventaja. Sí, claro. Julián en otro contexto, antes de eso hubiera estado dándote tabla. No, sabe que no. Y que él es mi amigo, Julián, eso es lo más grande de la municipalidad. Julián está por encima de esa diferencia. Nada del viejo partido. Aquí se habló hace 3 semanas se hablaba del viejo partido. Y de la FUPU. Mira, Andrés Navarro fue director del planeamiento urbano. Tú mencionaste mucho cargo ahí. Pero el mejor trabajo en planeamiento urbano. Bueno, pero el ayuntamiento le dio un reconocimiento, incluyendo los partidos de oposición. Andrés, tener cuidado. No, pero... Miren, antes de despedir a Andrés. Andrés es un hombre de Estado. ¿Y el programa? Ya lo tan buen candidato para el 20 que hubiese sido. Danilo me tiene que explicar eso algún día. Tú como arquitecto, aunque no eres ingeniero, pero arquitecto, trabajas con construcción, diseño. Tú necesitas los mejores materiales, los mejores equipos para construir cosas en privado, en público, en el ayuntamiento, en el partido, en todas partes. Hay cosas en la casa que hay que arreglar, Andrés. No todo es partido. Para que la doña no se queje, que la conocí, es muy amable. El cuadro está doblado. Entonces, para todo eso, ahí en la San Martín 183, casi esquina Máximo Gómez, ahí hay un letrero grande que dice materiales industriales. Esa es la ferretería más completa. Ahí hay de todo, Andrés. Ahí hay de todo. La doña no va a tener razón para quejarse. Él se cree que en todo es campaña. Así que agradecemos a Andrés Navarro, que es el coordinador nacional de la campaña del candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, por estar aquí con nosotros. Y aprovecho el final del programa para saludar a Carolina Santana Saba de Rodríguez. Saba de Rodríguez trajo una hermosa criatura. Los abuelos están locos. La foto me la pasó la abuela. Yumaila me dice, soy abuela. Abuela, oficialmente abuela, feliz. Entonces, estaban los abuelos. Estaban los abuelos, Yumaila, Roberto Santana, de un lado, José Antonio Rodríguez del otro, y Rosalía y el Flaco. Y Roberto Santana y Yumaila y Roberto. Así que hay mucha felicidad en esas familias por el nacimiento del primer hijo de Carolina, de Caro, que está un poquito alejada de la televisión. Se despidió del día hace unos meses, después ya siempre ha tenido su plataforma. Abogada, inteligente, brillante. Docente de que esperamos después de un tiempito, ¿verdad? Pueda regresar a los medios de comunicación. Pero es brillante, qué bueno. Felicidades a esta querida sobrina, ¿verdad, Pablo? Sobrina a nuestro sobrinito. Sobrina. Marcel también está feliz. Su hermana, Marcel. Saludos, Marcel. Los abuelos baboneando y toda una maravilla a esos grandes amigos. Así que aquí concluimos este lunes, el inicio de semana laboral. Mañana de nuevo aquí a ver qué decidió el Consejo de Seguridad Nacional y cómo sigue Haití, cómo sigue la actividad política en el país. Feliz día. Llegamos